Creo que ya está grabando. Entonces, a ver, Alejandra, cuéntame de la semana pasada que viniste, ¿cómo te fue y qué pensaste? Pues me sentí a gusto, porque es otra manera de expresar. Es, ¿cómo se dice? Como otro tipo de experiencia. Ok. Déjame ver en qué nos quedamos la otra vez. Ok, mira, aquí anoté que íbamos a trabajar en nuestra siguiente sesión sobre el deber que tienes hacia con tu familia, por ese conflicto que me comentabas, pues que te genera el estar ahí con tu familia. Pero antes de eso, cuéntame, ¿cuál fue tu crisis que no te permitió venir? ¿Qué pasó? Pues tuve una discusión con mamá y llegué a un punto en que me sentí muy mal y intenté lastimarla otra vez. ¿Cómo lo intentaste? Me quise tranquilizar y me salí afuera a fumar. Y me entró la desesperación tan fuerte que me quise quemar con el cigarro, pero me trataba de detener y al final no lo hice. Ok, pero tuviste ganas como de sentir algo, pues sentir el que te quemaba el cigarro. Ok, entonces podemos como también trabajar eso, como la parte de, como racionalizar ese acto. O sea, como qué bien te trae quemarte. ¿Tú crees que sí hay un bien en quemarte? O lastimarte, pues, o sea, no necesariamente tiene que ser el quemarte. Sin embargo, tú decidiste que en ese momento fuera quemarte. ¿Tú crees que eso te trae un bien? ¿O que soluciona esa situación? Pues tal vez un bien momentáneo, pero no resuelve los problemas. ¿Y como qué bienestar te trae eso? Si al final vas a ejercer un acto de dolor hacia tu cuerpo. Como momentáneamente, ¿qué alivia eso? No sé. Solo pues se siente bien. Ok, aunque si tú me dices así como no sé, yo voy a interpretar como que dudas de que eso te traiga un bien, porque al final tampoco es algo que te haga sentir bien. ¿Quemarte te hace sentir bien? Pues momentáneamente sí. Aunque tengas dolor. Sí. O sea que el dolor que ejerces sobre ti misma es todavía como un dolor que puedes soportar más que el que soportas con la discusión de tu mamá. Sí. ¿Qué fue lo que discutiste con tu mamá? Mi mamá toma mucho y cuando pues llega la noche ya está pues, muy tomada y empiezan las discusiones por la nada. Y de una cosa llegó otra y me empezó a decir que si yo me comí un atún, que sabe que yo le dije que no era cierto. A mí hace tiempo me metieron a la fiscalía por robo. ¿Pero fue tu familia quien notificó? No. Ok. No, en una tienda. O sea, ¿fue verdad? ¿Sí robaste? Sí. ¿Y cómo incidió ese robo de esa vez con este problema de con tu mamá? Porque después de eso ya no me bajan de ratera. Todo lo que se pierde en la casa me lo echan la culpa a mí. Y yo me siento mal porque hice algo mal. Me arrepiento mucho, pero yo no lo veo. Esa vez que robaste, ¿por qué lo hiciste? Robé unas mallitas para mi bebé. Y, por ejemplo, ¿eso es malo? Pues sí, porque aunque lo haya hecho para un bien, robar no está bien. Pero ¿por qué no está bien robar? ¿Tú por qué crees que robar no está bien? Si tú me dices, yo robé por hacer un bien, está bien, o sea, tú estás viendo un bien. Yo creo que cuando no está bien es cuando haces mal, porque el mal no se justifica con nada, o sea, haces mal y punto. ¿Tú por qué crees que robar es malo? Porque tomas algo que no es tuyo.
Pues, O sea, en ese momento, o sea, las mallitas no eran tuyas, pero ese acto era para beneficiar a tu hija. Entonces tú de algún modo actuaste pensando en un bienestar, no en un acto malo. No pensaste en tomar algo que no es tuyo, es malo. Y sobre lo de tu casa, ¿tú sí tomaste lo que ellos dicen? Uh-huh. Y entonces, si no fue así, ¿por qué te hace sentir mal? Si la realidad es que tú no robaste. no sé, es que me hace sentir mal que ellos piensen cosas malas de mí. Uh-huh. Y que el que está mal lo vean como la mejor persona del mundo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y tú por qué crees que ellos ven bueno al malo? ¿Qué es lo que hace el malo para que lo vean bueno? Pues muchas veces es hipócrita, doble cara. Uh-huh. Hacen una cosa bien y ya lo están presumiendo. Uh-huh. Bueno, y eso pone en evidencia que en la actualidad, por ejemplo en la sociedad, lo más importante no es lo que eres, sino lo que aparentas. Sí. Entonces, bueno, él aparenta algo que no es, pero al final es interpretado como bueno. Y creo que tú le debes apostar más bien a concebirte como lo que sí eres, no como lo que aparentas, independientemente de lo que le importe a tu familia. Y aquí podríamos como hacer esa construcción de lo que tú sí eres, como algo que sí es Alejandra, ¿qué es? Como buena madre, por ejemplo. ¿Alejandra podría ser buena madre? Uh-huh. ¿Qué se te ocurre a ti que es lo que a ti te hace ser buena? O platícame una experiencia en la que tú te has sentido como una persona buena. Algo que has hecho en la que tú te hayas dicho, esto me hace ser buena. Pues muchas veces hay mucha gente que pide dinero en la calle por discapacidad o por X motivo. Y yo me pongo a pensar, pues si uno que está bien, que tiene una casa y que tiene con dónde comer o X herramientas, a veces se la batalla por el dinero. Ahora la gente que no tiene ni un hogar ni una familia, ¿cómo debe de estar? Y pues yo siempre que veo a alguien que necesita, que está pidiendo dinero, yo, aunque me quede solo para lo del camión, le compartes. Entonces, por ejemplo, el compartir a ti y el sentir como ponerte en los zapatos de esa persona y reflejarte en ellos, te hace ser buena. Hace ratito también me preguntabas que si no quería adoptar un gatito, ¿no? Porque también consideras que algo con lo que tú puedes aportar con ese gato, pues que tenga un hogar, es como gestionándole también un dueño, un hogar. Entonces esas son cosas que también te hacen ser buenas. Inclusive cuando decidiste tomar algo para tu hija, eso te hizo ser una buena madre, ¿no crees? Entonces considero que sí hay elementos a ti que te hacen ser buena. Entonces no eres el acto de hace tiempo, o sea, no eres el evento que tuviste, que enfrentaste hace tiempo, que fue de robar. No estás determinada por eso, o sea, Alejandra es algo más que ese evento. ¿Estuviste como mucho tiempo en cárcel? Solo estuve 3 días. ¿Y por qué te dejaron salir? ¿Qué fue la solución? Porque pues fue robo menor y pasé el plazo, como era la primera vez robando. Eso también es un elemento que debes tomar en cuenta para saber que ese evento no fue un evento malo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, compara ese evento con alguien que roba una casa. Tú robaste únicamente un artículo,
y la sociedad considera que el robo de un artículo no genera una pena de cárcel de muchos años para que tú logres un cambio o que te rehabilites, o sea, que vuelvas a tener las habilidades sociales que necesitas para enfrentarte a la sociedad, ¿no? Con ese evento que hiciste, no es como un pretexto para que tú tengas una habilitación. Eso nos hace pensar que no requieres un castigo. No porque hiciste ese evento requiere ser castigada con que estés recluida en un lugar. Al contrario, alguien que hace un evento más grave, o sea, que hace un robo donde perjudica a alguien, sí requiere un castigo. Entonces, totalmente tu evento no generó un mal para alguien, ¿o sí? ¿Con eso que tú robaste, a alguien le pasó algo? Como a la tienda se quedó como en la bancarrota. ¿No? La persona que como que dio aviso, ¿le generó algún problema? Pues algo que pude escuchar de la encargada de esa área fue que ahora, bueno, ese día era cumpleaños de su mamá y pues no llegó. Y también me sentí mal por eso. ¿Pero qué es más malo? ¿Que ella no haya llegado a su cumpleaños o que tú no hayas aprendido de este error? ¿Por qué entonces Alejandra siente mucho por los demás y no por ella misma? Porque me hablas así como de, bueno, yo me siento mal por la que no llegó al cumpleaños de su mamá. Me siento mal por el discapacitado que pide dinero. Me siento mal por el gatito que no tiene hogar, ¿no? Entonces Alejandra sí se permite sentirse mal por otros. ¿Y por qué cuando hay un evento en el que ella se tiene que sentir mal porque hay una situación que le está generando tristeza, por qué está castigado quemándose, cortándose o haciendo un acto de violencia hacia ella? ¿Por qué Alejandra tiene que ser tan castigada? No sé. Hace rato que pregunté por el doctor Alfredo, tenía ganas de preguntarle de nuevo, pero no sabía si realmente quería la respuesta. ¿Cómo que le querías preguntar? ¿Por qué el autolastimarse? ¿Por qué? Bueno, tu trastorno tiene que ver con un síntoma que es la impulsividad. O sea, tú tienes como una dificultad para controlar el impulso. Todos, por ejemplo, sabemos que nos cortamos y sacamos la mano, ¿no? Simplemente te das toques con algo y sacas tu mano así rápido porque no quieres sentir ese dolor, ¿no? Aquí el problema es que tú ese dolor lo quieres sentir porque tienes la idea de que te alivia algo, cuando es una idea falsa, realmente no alivia nada, porque ahorita continúas tú en crisis y te sientes mal. Tantas veces que tú ya te has lastimado y continúas sintiéndote mal. Realmente eso que tú haces no te ayuda en nada. Es algo falso porque no te alivia. Hasta el momento no te ha aliviado lo que tú tienes. Entonces, una de las razones es, primero, que tú tienes un problema en el control del impulso por tu problema de salud mental. Esa es una. Otra es que también Alejandra ejerce un castigo cuando ella ve que es mala. Así como la cárcel dicta a la persona que roba cuántos años o cuántos días va a estar recluida porque hizo algo, necesita un castigo, Alejandra funciona así. Alejandra dice, Alejandra está haciendo algo malo, necesita ser castigada. Porque el castigo entonces alivia un poquito la culpa de ser mala. ¿Tú cómo lo ves eso? Razonable. Como para ti, ¿qué es un castigo? Cuando tú pones un castigo a tu hija, por ejemplo, ¿por qué se lo pones?
Porque, no sé, como no está haciendo algo bien. Entonces el castigo funciona como un corrector. Suponemos que el castigo va a corregir algo que no está bien. Entonces, ¿qué hace Alejandra que no está bien? ¿Qué es lo que Alejandra necesita corregir? Como en el evento de tu mamá. Si tu mamá es la que llega borracha y te empieza a decir cosas porque está borracha, o sea, para empezar, ni siquiera está en condiciones de decirte, porque no tiene respetadas todas sus funciones mentales, o sea, está alterada. Eso significa que lo que te dice puede que no sea cierto, y entonces tú confirmas que efectivamente no es cierto lo que te está diciendo tu mamá. ¿Tú qué estás haciendo mal ahí? Poner atención en cosas que no son ciertas. Como eso de que te dicen, tú te robaste el atún y tú sabes que no es cierto. La realidad es que no es cierto. ¿Por qué tendrías que castigarte por algo que no es verdad? Si en la tienda tú no hubieras sido la que robaste y haya sido una amiga con la que vas y te juzgan a ti de que robaste, ¿cómo te pondrías? ¿Te defenderías? ¿Argumentarías que no eres tú? ¿Darías pruebas de que no eres tú? Pues sí. ¿Haces eso con tu familia? Antes lo hacía, pero ya no. ¿Por qué? Porque no te hacen caso. Entonces es, por ejemplo, como hablarle a la pared. Pues, Y entonces consideras que eso es, o sea, pensar que aunque tú argumentes no vas a llegar a nada, consideras que pues es algo como que tendrías que llevar a la práctica, o sea, tiene una utilidad. Si no te van a escuchar ni nada, ¿es útil? pues Y entonces, ¿por qué viene el castigo? ¿Qué necesitas tú corregir ahí? no sé. ¿Ves en esa situación que tú estás haciendo algo mal? Tú no robaste, tú no eres la que llegas borracha, tú no eres la que no escucha. ¿Hay algo malo en ti en esa situación? Pues no. Entonces no se necesita corregir nada. Si para ti hacer algo malo requiere que lo corrijas, ahorita tú me estás diciendo que en ese evento no hay nada que tú hubieras hecho malo, por lo tanto no tienes necesidad de corregir. Entonces es irracional querer quemarte, porque no corregiría nada. Y aparte, la experiencia que tú has llevado de todas tus lesiones dice que por más lesión que te hagas, no te sientes mejor. ¿O sí te sientes mejor? Como con todo lo que ha pasado. Entonces, lastimarte, ¿consideras que es un acto irracional? ¿Sin sentido? Pues sí. ¿Alivia algo eso? No. Porque ni momentáneo. Hace un momentito tú me discutías así como de, sí me ayuda como en algo momentáneo. Viéndolo desde lo que estamos ahorita diciendo, ¿te alivió algo en el momento? Pues no por un breve momento. Pero muy breve. Sí.
porque realmente no es una solución. O sea, ya vimos que no tienes por qué corregir nada tú, porque es una situación propiamente de tu familia, aparte que no hacen caso. ¿Dónde estaría entonces como ese castigo si tú no necesitas corregir nada? Y aparte, por ejemplo, hablando de, como tú dices, un breve instante, cuando hablamos de un breve instante, o sea, del tiempo, estamos hablando de que experimentamos, o sea, en ese instante algo, ¿sí? O sea, tú estás experimentando algo, pero vamos a matizar qué se experimenta, si alivio o dolor, porque tú me dices que alivia por el momento algo. El instante es muy pequeño, o sea, es justo el acto. Entonces, cuando tú intentas quemarte, ¿qué estás experimentando? En ese instante de acercar el cigarro a tu cuerpo, ¿qué experimentas? Adrenalina. ¿Y cómo tú experimentas la adrenalina? ¿Qué te hace pensar que es adrenalina? Pues me empiezo a sentir muy acelerada, como más fuerte. ¿Y no será que experimentas dolor? Pues sí, también. Que por eso hay un cambio químico en tu cuerpo. Cuando nos duele algo, nos aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso puedes que te sientas acelerada. Pero no es en sí fuerza. Hay una interpretación tuya ahí de esa sensación con la fuerza. Porque el cuerpo físico lo que está experimentando es dolor. Entonces el cuerpo está alertando como a todo el cuerpo de que algo está provocando dolor. O sea, el dolor no es normal en nosotros. Entonces todo se pone alerta al cuerpo. Y puede que haya una subida de frecuencia cardíaca, pero no es por la fuerza, es por el dolor. ¿Realmente experimentas entonces tú un alivio? Si tú te sientes acelerada, yo entiendo eso como que te surgen ganas de hacer cosas. ¿Cómo se utilizaría la fuerza? La fuerza que tú dices que percibes. Pues me siento mejor, más ánimo. Eso entonces evidencia que cuando Alejandra no siente eso, ella es débil. La mayoría del tiempo, sí. Es como vulnerable. ¿Y qué hace ser débil a Alejandra? ¿Qué te debilita a ti? Bueno, para empezar, ¿tú te consideras débil o fuerte? No sé. Cuando tú ves a una persona, cualquiera, y tú dices, a esa persona es como bien fuerte, ¿qué es lo que ves en ella que te hace pensar eso? Bueno, pues como, no sé, su manera de hablar, de expresarse, de cómo crea el ambiente con los que lo rodean. Entonces, por ejemplo, si yo me expreso como girando esta expresión en torno a crear un ambiente de bienestar, ¿soy fuerte? Pues sí.
Tú hace ratito me hablabas de las personas con discapacidad que ves en los cruceros. Y tú me dices que piensas cómo está su situación. O sea, al final es una situación de debilidad, porque tú la hiciste una comparación. Tú dijiste, yo que tengo esto, ellos que no tienen una familia, una casa. Entonces tú hiciste una comparación de que ellos están débiles porque les hace falta cosas comparada contigo, ¿no? Entonces tú comparada con ellos eres fuerte. Eres fuerte porque tienes como un cuerpo bien constituido, tienes una casa, tienes donde comer, así me dijiste tú hace ratito. Más bien, la fuerza viene de cómo conllevas la situación. Puede ser. Como cómo afrontas cierta situación. Por ejemplo, ahí la persona con discapacidad afronta su necesidad económica a partir de una actividad, pues en este caso puede ser pedir dinero. O sea, es una estrategia que soluciona su debilidad económica. Así lo afronta. Y tú, como en esa debilidad que tú observas, tú quieres fortalecerla y por eso compartes lo tuyo. Entonces, si eso es ser fuerte, entonces Alejandra, cuando dice que no es fuerte y necesita hacer algo, está diciendo que es débil. Es débil porque no sabe afrontar la situación que está pasando en casa. La debilidad viene de no saber afrontar esa situación. Y eso se corrige con lesiones. Tú vas a corregir como encontrar una solución quemándote, cortándote. ¿Eso te aportaría la fuerza? Más bien, la fuerza te la aporta entonces cómo estás enfrentando esa situación. Y yo pienso desde lo que me platicas que la estás afrontando de una manera evitativa. Y la evitación no corrige nada, porque estás evitando la situación. Cuando tú te planteas la opción de me siento mal, me voy a hacer esto, estás evitando tu malestar. ¿No lo crees? ¿Y por qué es malo el malestar? Si tú estás sintiendo algo malo en tu casa, ¿no crees que esa puede ser una oportunidad para como transformarlo en el bien? Fíjate, hay muchos autores así de filosofía que dicen que el bien se conoce a través del mal, porque únicamente experimentando el mal, cuando tienes un evento de bienestar, conoces la diferencia entre qué es lo bueno y es lo malo, porque si no experimentas lo malo, no puedes saber cómo sería una vida buena. En ese sentido, cuando tú experimentas como la vida familiar mala, te estás creando una idea de cómo puede ser una familia buena. Y recuerdo que la semana pasada hablábamos de eso, de cuál es como el ideal que tú tienes de familia, ¿sí te acuerdas? Como de comunicación y de respeto, de confianza, cosas que no hay en tu familia. Pero entonces tú estás experimentando ese malestar que hay en tu familia, pero al mismo tiempo estás construyéndote la idea de cómo puede ser una buena familia. Entonces ahí podrías tener elementos que te permitan reflexionar en cómo construir una buena familia. Y tu familia ahorita eres tú y tu hija. ¿Tú le estás aportando a ella cosas buenas? Porque entonces no estás siendo fuerte, no estás afrontando la situación como debes de hacerlo. ¿Cómo podrías tú sugerirle a alguien que está pasando lo mismo que tú
que hiciera para solucionar su caso? ¿Qué le dirías si te preguntaran? Que guardara la calma, que no perdiera la esperanza, que no perdiera el control, que sea fuerte y que poco a poco se van a solucionar los problemas. Porque son estrategias que tú sabes que tarde o temprano van a llegar. Como si en este momento no tienes todos los elementos para afrontar esa situación, no significa que más adelante vaya a ser lo mismo. Y ahí está lo que tú hablas de la esperanza. Pensar eso es pensar en que hay una oportunidad de mejorar. Y que la mejora va a venir de construcciones, no de destrucciones. Y por ejemplo, una destrucción es lesionarse, porque estás destruyendo como la tranquilidad de tu cuerpo. Estás destruyendo como la forma de tu piel, por ejemplo, porque yo te veo tus cicatrices, que son de lesiones que tú te has hecho. No es que hayas nacido así, tú te las has hecho. Y de un modo has destruido como la forma en la que era tu piel. Y eso no ha construido nada, al contrario, ha destruido la forma en la que tú te ves. Porque a poco la gente no te pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Cuando eso te dicen, ¿tú qué contestas? Pues que antes me cortaban. ¿Y ellos qué te dicen cuando tú les dices eso? ¿Qué por qué? Y esa respuesta del por qué viene como a solucionar la duda que todos tenemos de si a mí me duele algo, ¿por qué sigo permitiendo el dolor? Porque ella se corta, bueno, o sea, ella se está provocando un dolor, ¿no? Es la pregunta del por qué, es porque no conocemos y no entendemos la forma en la que tú estás percibiendo esa situación, que puede ser tan dolorosa al grado de que tú pienses que eso es una solución. ¿La solución entonces tú crees que está determinada por tu cuerpo? Como si yo hago un corte y digo, ándele. El cuerpo sabe que es porque algo malo está pasando en el entorno. Entonces el cuerpo determina la solución. Y es importante también que consideres que el lesionarse es una decisión tuya. Tampoco está determinada por el entorno. Porque tú tienes más hermanos y hermanas. Sí. ¿Viven la misma situación que tú? ¿De familia? ¿Tienen la misma mamá? ¿Tienen el mismo papá? ¿Tienen los mismos hermanos? Pues sí, pero... ¿Cuántos de ellos se cortan? ¿O se queman? Aparte de ti, otro. Pues no hacen eso, pero se hacen cosas como autodestructivas. Por ejemplo, si ellos no se cortan y no se queman, yo quiero que entiendas que esto que te estoy planteando implica que tú pienses que primero las personas interpretamos la situación diferente. Segundo, eso no significa que porque esté pasando eso, tú vas a hacer eso. O sea, la situación no está determinando tu acto. Tu acto lo determina tu voluntad porque tú lo estás decidiendo. Porque si ese evento determinara que la gente se cortara, o sea, podemos decir, todos los que tienen problemas familiares se cortan. Si eso fuera verdad, la situación sería la causa. Y creo que en tu caso no es así, porque todos los de tu casa no se cortan. Hacen otras cosas tal vez como tú dices,
Pero entonces pensando en todos los de mi casa viven esa situación, por lo tanto nos cortamos. Pero no todos viven la misma situación porque lo ven del otro lado. Por eso. Pero entonces todos los que viven en casa no tienen la tendencia a cortarse. No es la casa la que provoca los cortes. Es tu decisión. Porque si fuera la casa, todo se cortaría. Si decimos, todos los que tienen problemas de la familia, se cortan. Todos los miembros de tu familia tienen problemas igual que los tuyos, porque es la misma familia. ¿No? ¿Cómo ves eso? Todos en tu casa viven lo mismo, porque tienen el mismo papá, la misma mamá, los mismos hermanos. Pero los hermanos son diferentes. Pero viven la misma situación familiar. O sea, viven en esa familia. Todos los que viven en esa familia tienen problemas. Pero no igual. Pero eso no significa entonces que todos deban cortarse, porque como no son iguales, no todos se cortan. ¿Qué es lo que les hace ser diferentes entre hermanos? Las decisiones y la perspectiva, la forma en la que experimentan esa situación. Eso es la diferencia que tú me tratas de decir. No todos son iguales. Entonces por eso todos viven de un modo diferente la situación. Pero entonces no es la casa, no es la situación de la casa la que los hace ser diferentes. Son ellos mismos los que se permiten ver desde otra perspectiva el problema. Entonces por eso es que no todos se cortan en tu casa. La que decide cortarse eres tú. ¿Por qué, por ejemplo, tu hermana o tu hermano no se cortan? ¿Tú por qué crees que ellos no se animen a cortarse? No, tú me lo dijiste hace ratito, no ven las cosas igual que yo. Y tú desde esa visión, tú decides qué hacer. Y eso es tu voluntad. Tú estás ejerciendo tu voluntad sobre tu cuerpo. Por eso decides hacerte esa lesión. Entonces, ¿es tu familia la que determina tus lesiones o eres tú? ¿Tú eres? ¿Tú estás ejerciendo tu voluntad para hacerte tú un daño? Sí. Entonces la familia aquí no contribuye en nada. Porque ¿quién está desde una visión diferente viendo la situación familiar? Aquí la cuestión de la autolesión, o sea, por eso se llama autolesión, parte de mí, de uno, de la persona, del yo. Entonces al final quien está decidiendo tener eso y hacer eso, eres tú. Tú estás ejerciendo tu voluntad sobre tu cuerpo. ¿Te gustaría como que ese ejercicio de la voluntad estuviera dirigido a otra cosa? Como que tú tomaras decisiones firmemente sobre otra cosa. Sí. ¿Sobre qué? Como a dónde le hace falta que tú dirijas esa voluntad. Para buscar soluciones. Porque entonces ya estás visualizando que hay una condición problemática en tu familia, de la cual tú estás teniendo una perspectiva errónea y esa perspectiva te invita a que ejerzas tu voluntad, pero la ejerces de un modo falso pensando que te puede traer una solución. Cuando tú decides hacer un corte, dices momentánea o brevemente, estoy experimentando un alivio. Pero hace ratito vimos que eso es falso, porque lo que experimentas verdaderamente es dolor físico. Entonces sustituyes el dolor físico por el emocional. Sí. Entonces esa también es una respuesta de la pregunta que tú le querías hacer al doctor.
de por qué me corto. Estás sustituyendo el dolor. Y era lo que yo te decía hace ratito, así como de, lo estás evitando. La voluntad, entonces, tu poder de decidir puede estar dirigido a encontrar soluciones a ese problema. Y aquí creo que sería importante que nosotros aclaremos primero cuál es el problema que tú observas en tu familia, para partir de ahí. Y eso podemos tratarlo cuando vuelvas a venir, porque ya ahorita ya casi se nos acaba el tiempo, y si entramos como a aclarar cuál es el problema, nos vamos a llevar un ratotote, ¿no? Porque tenemos que ir viendo punto por punto, como ahorita tú ya me comentaste algunas cosas. De un problema es el alcoholismo de tu mamá. Pero entonces de ese alcoholismo tenemos que aclarar por qué tú lo consideras problemático. Entonces ese es un problema. ¿Qué otro problema tú identificas en tu casa? Que mi hermana me roba cosas seguido y me echa la culpa a mí. Entonces vamos a ver cómo tú percibes ese problema. O sea, ¿por qué es problema que tu hermana robe? También la semana pasada discutimos y aclaramos el problema de la comida, ¿sí te acuerdas? Sí. De que realmente al final caímos en cuenta que el problema no es tanto, o sea, una situación problemática, sino que es el uso y costumbre de tu familia. Que no era un problema, sino que así se usaba y así se acostumbraba en casa la repartición de los alimentos. Entonces tendríamos que analizar problema por problema. Podemos quedarnos con esos dos primeros y déjame anotarlos para apuntarlos en tu expediente para trabajar la próxima semana. Podemos trabajar, ¿qué te parece? Primero definir y aclarar qué es un problema. O sea, cuando tú dices esto es problemático, debes de preguntarte, ¿qué hace que esto sea un problema? Entonces también podrías dejarte eso de tarea. Como si quieres venir la próxima semana, que en la semana pienses en esa pregunta. ¿Qué hace que el problema sea problema? ¿No? Entonces te lo voy a anotar si quieres aquí en una hojita para que no se te olvide. ¿Qué te parece? Y empezamos con eso. A partir de que tú tengas un concepto claro de lo que es el problema, lo vamos a aplicar a las cosas de tu familia. ¿Puedo buscarlo en Google? En donde tú quieras, al final aquí vamos a refutar si lo que dice Google es cierto o no. Entonces tú lo puedes buscar donde tú quieras, ¿sí? De hecho, si quieres, hasta puedes como en una hoja responder esta pregunta y la traes o lo piensas o haces unas anotaciones como a ti se te haga mejor, pero a mí sí me gustaría que vinieras ya con una idea de lo que para ti es un problema, ¿no? Entonces te lo voy a anotar aquí, de qué hace que un problema sea un problema. Cuando respondas a esto, te quiero pedir que des cuenta de las características que hacen un problema. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, algo problemático es no estar de acuerdo. Entonces, el desacuerdo para mí es una característica del problema. Entonces, por ejemplo, si yo voy a responder esto de ¿qué hace que un problema sea problema? Entonces doy cuenta de que una característica es el desacuerdo. Y entonces todas las características que tú pongas, podemos discutirlas. Si tú lo quieres buscar en Google, en un libro, lo que tú quieras, aquí vamos a intentar refutar, porque lo que queremos es que tú aclares ese concepto. Que aclares qué es problema y qué te significa a ti el problema. Entonces podemos construirlo en el diálogo juntas. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, llévate la tareita, Alejandra. Anótala, apréndetela como tú quieras. No te voy a pedir tampoco que sea obligatorio. Y recuerda pues que de lo que hablamos, o sea, no tampoco es como algo que tienes que creer, sino que lo tengas que comprobar.
El diálogo que hacemos aquí es al final para que tú aclares esta situación que te genera un sufrimiento. Y hoy pudimos rescatar que lo que tú experimentas en realidad no es una crisis, no estás experimentando una crisis, tampoco estás experimentando un bienestar, estás ejerciendo la voluntad sobre tu cuerpo. Y si tú tenías dudas de por qué lo haces, ya respondimos una, porque sustituyes el dolor que tienes emocional por el dolor físico. Y la realidad es que lo que experimentas tú cuando te lesionas es dolor. No estás experimentando nada más. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. De esta sesión, ¿tienes tú algo más que decir? ¿O quisieras comentar algo más? ¿No? Entonces, ¿qué te parece si te veo la próxima semana? ¿Sí? Déjame anotarte una cita. Como a ti se te hace más fácil, te anoto cita semanal y en caso de que no puedas venir, ¿me avisas? Sí. A ver, pásame tu tarjeta. Mira, miércoles, jueves y viernes te puedo ver en lo individual. ¿Qué día se te hace mejor a ti? El jueves vas a venir con Isabel. El jueves. Nada más que con Isabel, tu cita es a las 11. Si puedo como darte una hora justo cuando acabes, te la doy. Si no, ¿me esperas un poquito? ¿Sí? Yo te voy a anotar aquí a las 3 de todas formas. ¿Sí? Y si te puedo ver antes, o sea, si no tengo gente ni nada, te veo saliendo de con Isabel. ¿Estás de acuerdo? Entonces, déjame que anote aquí. Te voy a ver también el 4 de agosto. Te le voy a poner aquí a las 15 horas, pensando en que te puedo ver antes. Aquí en Trabajo Social, ¿sale? Aquí tienes el agenda. Déjame apagar esto antes de que te pares para que no te veas.